Contraportada. Son las 6 de la tarde con 57 minutos. El maestro Alfonso Zárate es analista de este programa. ¿Cómo le va, maestro? ¿Qué tal, Carlos? Bien, buenas tardes. Ha sido tema de discusión de nuevo la desigualdad en nuestro país. Sí, Carlos, yo creo que en buena medida, aunque es un tema siempre permanente, siempre presente, siempre desafiante, creo que la publicación de este texto de Tomás Piketty, intitulado El Capital en el siglo XXI, permitió volver a ubicar el tema en la discusión en muy distintos foros, y en Grupo Consultor Interdisciplinario, la firma que yo fundé y que encabezo, tenemos dos publicaciones, y en una de ellas, que es Lectura Política, el documento semanal, en esta ocasión de la autoría del maestro Omar Báez, aborda ese tema referido desde luego a la desigualdad en México y de manera concreta a una investigación que encargó Oxfam, que es una organización civil internacional que se dedica a la promoción del desarrollo humano y al combate a la pobreza y a la desigualdad, y que realizó Gerardo Esquivel Hernández, un doctor en economía por la Universidad de Harvard, que es también investigador del Colegio de México, y que presentó este texto, que es muy interesante, sobre la verdadera magnitud de la desigualdad en México. Lo primero que se recuerda es que la desigualdad en nuestro país es un tema que está presente incluso antes de que fuéramos nación. Alexander von Humboldt escribió el ensayo político del Reino de la Nueva España, y ahí dejó estas frases que dice: México es el país de la desigualdad. En ninguna parte existe una desigualdad más espantosa que la distribución en la fortuna y en la civilización de México. Entonces, creo que a la vuelta de todos estos años, el estudio de Esquivel nos ofrece una nueva dimensión de la desigualdad en México, y a través de un estudio muy serio, de datos duros, de referir investigaciones recientes, sostiene su tesis principal, que la desigualdad extrema en México está ligada a la concentración no solo del poder económico, sino del poder político. Y nos dice también Esquivel que el nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. Está dentro del 25% de los países que tienen los mayores niveles de desigualdad. Y bueno, él se acerca particularmente a los más ricos, a las élites, y los hallazgos son realmente de escándalo. En una muestra de más de 20 naciones, México es el país en el que el 1% más rico tiene un porcentaje del ingreso del 21% del total. Es decir, que el nivel de concentración de nuestro país es incluso superior al que se observa en la mayoría de las naciones. Por ejemplo, dice Esquivel, en el 2012 en México se contabilizaron 145,000 individuos, que desde luego son menos del 1% de la población, cuya riqueza en conjunto ascendía a un total de 736,000 millones de dólares. Y entonces estos multimillonarios concentraron alrededor del 43% de la riqueza total del país. Desde luego un porcentaje que excede por mucho el promedio que corresponde a los millonarios de otros países, quienes concentran aproximadamente el 29% de los recursos de sus países. Y el cuadro, Carlos, se hace todavía más grotesco en la medida en que el acercamiento es mayor. Los cuatro principales multimillonarios mexicanos, en orden descendente: Carlos Slim, Germán Larrea, Alberto Balleres y Ricardo Salinas Pliego, poseían hasta el 2002 alrededor del 2% del Producto Interno Bruto Nacional, pero ya en el lapso 2011-2014 alcanzan un promedio del 9% del PIB. Entonces, desde luego que este crecimiento brutal de la riqueza de esos cuatro mexicanos no puede deslindarse de la ubicación de sus principales campos de actividad económica, que son sectores privatizados, concesionados o regulados por el sector público. Y bueno, pues todo esto desde luego se explica, dice Esquivel, en gran medida por la falta de competencia económica, la debilidad del marco regulatorio, una política fiscal que
que favorece a los sectores con mayores ingresos, y bueno, todo esto quizá lo que nos lleva a decir es que en esta pretensión de construir un régimen democrático, en la medida en que el país siga siendo un país con estas desigualdades, seguiremos siendo una democracia a medias. Maestro Zárate, como siempre, muchas gracias. Un abrazo, Carlos. Igualmente. 7 de la noche con 2 minutos en casi toda la República Mexicana, 6 con 2 en la montaña, 5 con 2 en el Pacífico, y es 9 de julio del 2015.